20 de setembro de 2016, entrevista com Agustín de Tofino. ¿Tu nombre completo es Agustín de Tofino? Agustín Alberto, pero No te gusta Alberto. sí, no lo uso. Es un homenaje a un desaparecido, además, que mi papá me pusieron Alberto por un compañero de él que fue desaparecido antes que yo naciera. Pero, o sea, me gusta llevar ese nombre, pero no lo uso. No la uso. Bueno, Agustín, como te decía antes, el tema de esta entrevista es recompilar un poco de las charlas y de las manifestaciones y del trabajo que llevaron a cabo en Córdoba para la creación de la Ley de la Memoria, que por su vez recuperó el sitio de DOS, que hoy es el Archivo Provincial de la Memoria, ¿no? Vos estabas en este momento en IJO, ¿verdad? Sí. ¿Y vos ingresaste en IJO en 2000, te acuerdas más o menos? ¿Ingreso en IJO? Yo lo fundé a IJO. Muy bien, habla un poco. El año 95. Fuimos a un campamento que se organizó porque cuando éramos niños habíamos estado participando en la experiencia de los talleres. Taller Julio Cortázar se llamaba el taller que había en Córdoba. Un taller que organizaron distintos compañeros que venían del exilio, que habían militado en los años 70 y que habían participado y que eran artistas, directores de teatro, psicoanalistas, gente que venía con una idea de hacer un taller para contener a los hijos víctimas de lo que fue el terrorismo de Estado. Estamos hablando de la transición democrática en los años primeros de la democracia. Gracias. Ya te traigo otro, ¿vale? No hace falta. Y ahí se organizó, los talleres fueron una experiencia muy interesante, muy contenedora cuando éramos niños. El taller como que cumplió un ciclo, fuimos grandes, se dejó de funcionar y en el año 95 se vuelve a activar a través de un encuentro donde quienes eran los organizadores del taller de Julio Cortázar, había otras experiencias similares en otro punto del país, deciden volver a juntar a todos esos niños jóvenes que habían participado en los años 80 de esa experiencia. Y ahí fue un encuentro muy emotivo, donde se hace como una catarsis colectiva, y ya era en el año de abril del 95, una situación muy compleja en Argentina en relación a los derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con la impunidad de los perpetradores, de los genocidas, de quienes habían llevado adelante las violaciones a los derechos humanos, el asesinato y la desaparición de nuestros padres. Entonces ahí nos dimos cuenta que queríamos luchar contra esa impunidad y que la mejor manera de luchar era colectivamente. Y ahí nace IJO en el año 95. Después, bueno, un largo camino de militancia. Yo creo que hay que contextualizar. ¿Vos en este momento Sí. estás en Córdoba o en Buenos Aires? En Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires. Como que habría que contextualizar el por qué llegamos, digamos, a ese año 2007, donde conseguimos la Ley de la Memoria y el espacio, ¿no? Porque, digamos, hay como una lucha fundamental que se da en el país, en Argentina, que la encabezan los organismos de derechos humanos, pero también los organismos de derechos humanos logran construir una trama social mucho más amplia de sus límites, de sus contornos, porque después de mucho tiempo Argentina se dio una mirada hacia atrás, digamos, tuvo la intención, un sector importante de la sociedad, de mirar hacia atrás y poner en tensión los que eran las políticas oficiales en torno a la revisión del pasado, porque, digamos, en los años 90, a través del gobierno de Carlos Menem, existieron los indultos presidenciales que dejaron en libertad a los jerarcas de la dictadura. Anteriormente había estado la ley de obediencia debida y punto final en el gobierno de Alfonsín, y todo ese clima de impunidad se podía desarrollar en parte si había una política de olvido, digamos, porque, digamos, lo que intentaron hacer los gobernantes, el poder político de aquel entonces, era disfrazar bajo la consigna de la pacificación, la reconciliación nacional, una gran impunidad a quienes habían cometido esos delitos. Hablar del pasado era poner en tensión esa impunidad. Entonces, los primeros años
después de unas grandes batallas de los organismos de derechos humanos, grandes luchas contra esa impunidad, la aparición de Hijos, digamos, logra incorporar un nuevo sujeto, un nuevo actor a lo que era ese gran movimiento de derechos humanos en Argentina, y que sobre todas las cosas es un punto más de inflexión para lograr torcer esa correlación de fuerza contra el olvido. O sea, acá el objeto de la construcción de la memoria tiene que ver con el objetivo de construir justicia. Y nosotros entendemos que la justicia en aquel entonces, cuando legalmente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el Poder Político, decían ustedes no pueden juzgar a los genocidas, la justicia se transformó en una construcción social, en un tema de poder nosotros, a través de esta memoria incómoda, de recordar lo que había sido la dictadura militar, poder ir cambiando la correlación de fuerza contra el olvido. Entonces, hay una cuestión dialéctica. Nosotros tenemos espacio de memoria porque ya había empezado a actuar la justicia. O sea que la búsqueda inicial era más allá de cualquiera la justicia contra los genocidas. Exactamente. De nada nos sirven. Los otros se fue... Los otros son como pasos constitutivos que van con ese objetivo de poder nosotros tener una mirada integral bajo esas tres banderas, esos tres principios que sostienen el movimiento de derechos humanos en Argentina: memoria, verdad y justicia. Los tres van de la mano. Tal es así que nosotros, cuando tenemos un fallo positivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Carmen Ayar de la Pacó, una madre de Plaza de Mayo, que como después de la ley de impunidad el Estado argentino no le daba justicia por su hijo, decidió peticionar ante el Sistema Interamericano de Justicia reclamándole una sanción al Estado argentino porque el Estado argentino estaba incumpliendo con los tratados y los pactos internacionales que había suscrito Argentina en relación a la violación de los derechos humanos. Y esos pactos que había suscrito Argentina decían que los delitos de lesa humanidad no se pueden amnistiar y son imprescriptibles. Entonces, ahí se empezó a elaborar una estrategia que tiene que ver con la búsqueda de la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Esto se da en un contexto, paradójicamente, de que la construcción política y social nuestra de Hijos era una construcción que iba a contrapelo de las creencias estatales, por así decirlo. Nosotros estábamos muy convencidos que la lucha era una lucha popular, era una lucha en las calles, en el espacio público, junto con la sociedad, en lo que era poder construir dispositivos de condena social a esos genocidas, pero veíamos alejado la vía institucional de búsqueda de justicia porque era casi nula la posibilidad y la voluntad política del Estado Nacional para avanzar en ese sentido. Entonces hay una gran discusión política de qué hacer con posiciones antagónicas dentro de nuestra propia organización, porque esto también se da dentro del contexto político del agotamiento del modelo hegemónico político que venía transitando la Argentina desde los inicios de la democracia, con una gran crisis institucional que fue la crisis de diciembre del 2001, cuando se desmorona, cuando colapsa el modelo político, económico y social, y el presidente de la Rúa tiene que renunciar en una de las mayores crisis institucionales que tuvo el país. Y ahí surgen muchos colectivos, muchos espacios de la sociedad que empiezan a interpelar fuertemente la cuestión de que el Estado es un Estado que no nos sirve, es un Estado que no nos da la herramienta, que hay que organizarse uno, que uno tiene que construir los mecanismos para poder ejercer algunos niveles de poder. Esto no es ningún discurso antidemocrático, sino tiene que ver con la propia crisis política y la crisis de representación que vivió la Argentina. Entonces, en ese contexto, presentarse ante
presentarse ante la justicia, era una discusión profunda porque había un descreimiento a las instituciones. Y nosotros nos dimos una estrategia que tenía las dos aristas, digamos. Por un lado, seguíamos construyendo la condena social a los genocidas a través de la práctica del escrache, y por otro lado dijimos, no, es importante presentarnos a las instituciones, es importante presentarnos al Poder Judicial para construir grietas en ese Poder Judicial y que el Poder Judicial se vea obligado a avanzar en estos juicios y a declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Un proceso arduo, que por supuesto parecía contradictorio, pero logró avanzar en muchos pasos significativos. Hubo una resolución de la Corte Interamericana donde obliga al Estado argentino a reconocer los derechos de esa madre de Plaza de Mayo, a saber a dónde estaba su hijo y a tener la verdad de qué es lo que había pasado con su hija. Y ahí nacen los juicios de la verdad histórica, que fueron herramientas que nosotros lo utilizamos mucho para visibilizar lo que nos había pasado en Argentina. Eran juicios que no había persecución penal a los genocidas, pero sí los genocidas tenían que sentarse y decir si habían secuestrado a tal o cual persona. Hablar la verdad, ¿no? Los juicios de la verdad histórica. Esos juicios fueron un punto importante de avance. Digo, en ese contexto nosotros fuimos logrando grandes victorias judiciales y muchos jueces de la nación empiezan a darnos la razón a nosotros en relación a que los delitos de la dictadura son delitos de lesa humanidad, por lo cuanto no prescriben, y el Estado argentino está obligado por los pactos y tratados internacionales a tener que juzgar a los responsables de esos crímenes. Hubo un gran avance, se empiezan a lograr las etapas de instrucción para los juicios, la reapertura de los juicios, y ahí, digamos, yo insisto con cuatro factores importantes que dan al contexto de cómo llegamos a la ley de la memoria. Hay como una cuestión del paso del tiempo que es fundamental para que la sociedad pueda ejercitar el derecho de esa mirada hacia atrás. Creo que el paso del tiempo ayudó para que la sociedad comprenda lo que había ocurrido. Algo que se dio sobre todo del año 96, cuando fueron los 20 años del golpe, tuvo una gran movilización social en el país y que esa movilización social fue marcando un pulso de la necesidad de saber las raíces de lo que había pasado con el terrorismo de Estado. Ahí nosotros empezamos a cambiar la correlación de fuerza contra la impunidad. Ahí la memoria le empieza a ganar al olvido. Y eso también se da por las nuevas generaciones. Me parece que Hijos expresa, no por lo que es Hijos en sí, sino por lo que es el sentido de los jóvenes, de que tienen la necesidad de saber qué pasó con la historia de su país. Las necesidades individuales de nosotros de saber quién eran nuestros padres y después un cuerpo colectivo que tiene la necesidad de saber que el olvido no es un lugar que puede satisfacer esa necesidad de saber quiénes somos. Y ahí, en ese contexto de mucho avance, llega el gobierno de Néstor Kirchner, que le dio un impulso fenomenal a la lucha de los derechos humanos, que le dio un impulso a la nulidad de las leyes, que le dio un impulso a la construcción de los espacios de memoria. Sobre todo en ese acto que hubo en el 2004, con la recuperación de la ESMA, que encabezó Néstor Kirchner y que fue un acto fundamental, clave. Y después nosotros llegamos al 2007 con mucha fuerza, digamos, con un nivel de consenso muy grande dentro de Córdoba. Martín, antes de ingresar en Córdoba en 2007, en 2004 fue el hito de la ESMA, ¿no? Sí. Esto entrega a los organismos de derechos humanos la ESMA. Bueno, hubo un encuentro de hijos nacional en 2005. ¿Te acuerdas de este encuentro? ¿Qué vosotros discutían en este momento? Sí, digamos, es la discusión que había en todos los movimientos populares, el movimiento de derechos humanos. Fue en Córdoba ¿no? De 2005. Hubo un encuentro en Córdoba. No tengo precisiones, tengo más una idea general de qué estamos discutiendo. Vosotros fue ahí y vosotros hicieron un scratch a frente del predio del 2. O sea,
Yo estuve charlando con algunas personas y me dijeron que se charlaron en este encuentro de la importancia, bueno, en Buenos Aires la ESMA, ¿y Córdoba qué? Claro. Se tomó una decisión, ¿te acuerdas más o menos cómo, si en este encuentro charlaron alguna cosa? No. Lo que pasa es que hay un encuentro nacional de hijos, no define tu política como en provincia. La decisión de la D2 fue una decisión política de Hijos Córdoba. No es que vamos a consultar al resto de la provincia a ver qué opinan. No, es una decisión que toma la regional Córdoba, Hijos Córdoba. Sí es cierto que ese encuentro derivó en una actividad sobre la D2. En la D2 como una actividad que era una actividad de scratch casi. De decir a la ciudadanía, acá fue un campo de concentración en la última dictadura militar. Porque lo que hay que, para mí, hay un proceso del 2004-2007 que tiene que ver con la disputa y la memoria en pugna sobre la D2. La memoria la memoria en disputa. La memoria en pugna sobre lo que era ese lugar. Entonces el ejercicio del escrache, la práctica política, la acción de llegar ahí, era también poner en disputa que ese lugar era un lugar que seguía siendo un destacamento policial. Y nosotros queríamos que sea un lugar, mira, ni hablamos de espacio de memoria, hablamos memorial, que diga lo que había sido ese lugar. Y ahí se da una cuestión importante porque lo que fue el acto del 2004 en la ESMA, un acto que generó también mucho impacto, hay como una polémica que sobresale, que es la participación de políticos en el acto. En aquel entonces, las madres de Plaza de Mayo, sobre todo a través de su presidenta, de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, su presidenta Eve de Bonafini, dijo que no iba a permitir que el gobernador de Córdoba, De la Sota, esté en el acto de la ESMA. Entonces De la Sota no fue a la ESMA, para que no lo silben, pero De la Sota hizo un acto en la D2. ¿En 2004? Yo creo que fue 2004 o 2005, hizo un acto en la D2. Yo me acuerdo porque me llama una radio a mí, a la mañana, a las 7 de la mañana, y me cuenta esto. De la Sota hace como un acto sorpresa, donde él reivindica los derechos humanos y se reivindica él como víctima de los derechos humanos y utiliza la D2, en la puerta de la D2. Esto viene acompañado, yo me acuerdo que me llama un periodista muy importante de Córdoba y me dice a las 11 de la noche, y me dice: Agustín, era el 24 de marzo, Agustín, lo tengo de la Sota grabado, va a salir mañana a las 7 de la mañana como si fuera en vivo, pero yo recién lo acabo de grabar, era a las 11 de la noche, para hablar del 24 de marzo. Quiero que vos le contestés, me dice. Entonces me levanto a las 7, esa noche creo que no dormí, porque pienso qué voy a decirle. De la Sota el gobernador de aquel entonces, hace una reivindicación de los derechos humanos, muy acotada, donde utiliza la categoría de la reconciliación, como que cuestiona también, desliza cuestionamientos muy fuertes a lo que es nuestra manera de pensar y de ver los años 70. Y yo le contesto fuertemente a De la Sota. Yo me acuerdo que le contesto diciendo que De la Sota pensaba todo lo opuesto a lo que pensaban nuestros padres. A la hora De la Sota hace el acto en la D2. A la salida de ese acto De la Sota dice, creo que la peor declaración que hizo en su vida, que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo tienen que pedir perdón por no haber cuidado a sus hijos. Entonces en ese contexto se da lo de la ley de la memoria. En un contexto de mucha dificultad con el Poder Ejecutivo Provincial. Pero el vicegobernador de aquel entonces sí era una persona que tenía toda una valoración distinta sobre los derechos humanos, el actual gobernador, Schiaretti.
Entonces ahí también nosotros, digamos, tuvimos esta política de las grietas, de cómo construimos grietas. ¿Grietas qué es? Cómo nosotros vamos construyendo rupturas. Rupturas que nos permitan a nosotros poder cambiar la correlación de fuerza con esa opinión desfavorable que tenía el poder político de entonces. Y sí llegamos a la... Tengo que hacer memoria porque ha pasado muchos años y después hicimos muchas otras cosas más. Para nosotros no fue una gran discusión que tenía que ser una ley. Ya estábamos avanzados con los juicios. Le pregunto una cosa. Sí. El periodista que te llamó estaba en Córdoba, porque fue un acto que estaba en Córdoba. Yo estaba en Córdoba. Ah, bueno. Yo vivía en Córdoba. Hace 4 años vivo acá. Ah, bueno. Yo vivía en Córdoba. Y después de esta declaración, como que se armó la posibilidad de... Después. Por eso para mí esto fue 2004 o 2005. No me acuerdo si fue el mismo año de la EMA o el año siguiente. Después de 2 años se logra construir un clima distinto, pero digamos, hasta aquel entonces era ese clima de disputa y de tensión sobre ese espacio de 2. Y por supuesto que el gobierno provincial también negociaba con el gobierno nacional un montón de otras cosas. Entonces el gobierno provincial no quería quedar al margen del gobierno nacional. Porque en el 2007 se da el hecho de la perla. Sí. Que era lo que vosotros siempre reivindicaron, ¿no? Hicieron todos los años las marchas. Exactamente. Para señalizar la perla. Exactamente. Era hijo también que hacía, ¿no? Hijo, familiar. Hijo, familiares, todo, ¿no? abuelas. ¿Te acuerdas cuando empezaron a ir a la perla, a esas marchas? Y ahí, en esos años, no me acuerdo la fecha exacta, pero eran, sobre todo fue de las madres y las abuelas, sobre todo las abuelas de Córdoba, familiares, de la idea de las marchas hacia la perla, que nosotros hasta en un punto decíamos, che, es muy lejos para marchar, hagamos algo más chico. Y ellas, no vamos hasta allá, caminando hasta allá, son 40 kilómetros. Sí. Y eso también fue muy recordado, muy emotivo. Vosotros de hijo tenías como una relación muy cerca con familiares, ¿no? Compartían la casa. Y seguimos compartiéndola, muy cercana, familiares y abuelas, con los dos. Con familiares compartimos la casa, el espacio. Pero se da esto, cuando éramos chicos, nuestras madres iban a familiares, nuestros familiares iban a familiares, o abuelas, porque Martín Freneda, su abuela, fue la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo. Y hijo se reivindica como también hijo de esos organismos, ¿no? Una muy buena relación tenemos. Y la ley, yo me acuerdo que utilizamos mucho, digamos, en eso hay que reconocer que ya había otras leyes en el país. ¿Para recuperar sitios? No. Sí. Sí. Y estaba ya la de la ESMA, estaba la del Olimpo, estaba la Comisión Provincial de la Memoria, de Provincia de Buenos Aires. ¿De La Plata? De La Plata. Digamos, había ya, porque digamos, estas son instituciones nuevas, los espacios de memoria, archivos de memoria, instituciones nuevas que, digamos, son emergentes de un proceso político, social y cultural de reivindicación de los derechos humanos, que se da en la conjunción, en la articulación entre la decisión y la voluntad política del Estado y la demanda histórica del movimiento de derechos humanos y de un sector importante de la sociedad. Cuando logran unirse la demanda histórica de la sociedad con la voluntad política del Estado, logramos cristalizar eso en un espacio, una institución, como fueron estos espacios de memoria. Ya había incluso en la legislatura proyectos de ley que habían presentado legisladores de bloques menores. ¿Para el de 2? Sí, cuando llegamos nosotros ya había proyectos. Me acuerdo una diputada, Zulema Hernández. ¿Cómo se llama? Zulema Hernández, que ya había presentado. ¿Zulema? Hernández. Era del partido... Pero sin involucramiento con la... No, lo presentó ella utilizando los ejemplos de que ya había en Buenos Aires, los que habían dado origen en Buenos Aires,
al Instituto Espacio para la Memoria, el IEM. Yo participé, porque en ese año vivía en Buenos Aires, yo viví 2003-2004 en Buenos Aires, y participé de la creación del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, y fui miembro del Consejo Directivo. O sea, ya tenía sí, la participación, ya tenía y yo cuando llego acá, digo, muchacho, acá está la ley. Encontré. Acá está la ley. O sea, no es que tenemos que inventar. O sea, esto te lo cuento para que... ¿De dónde? No, la ley... Porque nadie me sabía explicar. No es que inventamos artículo a artículo. Fuimos viendo... ¿Dónde fue la idea de hacer una ley? No, claro, ya y venía. No estaba. ¿No? Yo había ya participado, yo trabajaba en la legislatura de Buenos Aires y se había aprobado en la legislatura. Y yo representaba la legislatura en la comisión directiva del IEM. Estamos haciendo entrevista, disculpame. Entonces, ahí ya estaba todo, ¿viste? O sea, había un cúmulo. Lo que nosotros hicimos es articular parte del articulado de la ley de Buenos Aires, la del archivo, que no la tiene el IEM, que sí la tiene la Comisión Provincial de la Memoria. Porque ahí fuimos pensando qué necesitamos. Necesitamos un sitio de memoria que dé cuenta qué fue ese lugar, pero sobre todo queremos la documentación. Y no tenía ningún archivo, nada, ¿no? En la comisaría. Y en la comisaría había poco, nada. Había que buscar los archivos. Y se fueron encontrando, porque también hubo una decisión política del gobierno de la provincia, que hay que reconocérsela, de que todas las comisarías nos den sus archivos, los libros de ingreso y egreso, donde se encontraron muchas pruebas importantes en relación a compañeros desaparecidos. Agustín, y bueno, tú ya tenías esta experiencia de acá cuando viviste en 2013-2014, de la ley, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue la charla en la agrupación de familiares, hijo, abuela y expreso para hacer una ley? ¿Fue conflictiva? ¿Alguien no? No fue conflictiva. ¿Todos estaban de acuerdo de hacer una ley? Todos estaban de acuerdo. Yo no recuerdo algún punto de conflicto en relación a la importancia y al consenso de todos de la necesidad de tener esa ley de la memoria. Y vosotros empezaron a trabajar en el proyecto, ¿no? Sí. Trabajó mucho Claudio Oroz, el abogado nuestro, Martín Fresneda, Emiliano Fecia. Se armó un grupo de compañeros para pensar la ley. Porque además me acuerdo que la necesitábamos rápido, no me acuerdo qué pasaba, que había que tenerla para el otro día. Y ahí sobre todo los abogados se pusieron ahí a darle impulso, a redactar, a poner este artículo, sacar cómo construir el organismo. Es un organismo autónomo, es autárquico. ¿Qué es autónomo? ¿Qué es autárquico? ¿Quiénes componen la Comisión Provincial de la Memoria, que va a regir como un órgano directivo del Archivo Provincial de la Memoria? Bueno, que estén los organismos. ¿Qué organismos están? Porque si viene alguien y dice yo soy un organismo, yo también quiero estar. Bueno, organismos con reconocida trayectoria en los derechos humanos, para que no haya un sello de goma y dos personas digan yo soy un organismo, sino que ya tengan una reconocida trayectoria. Bueno, que esté el Poder Ejecutivo, bárbaro, que esté un representante del Poder Ejecutivo, que los legisladores elijan un representante, que la justicia, el Poder Judicial elija un representante. Ahí estamos cerrando y a alguien se le ocurrió que esté también la Universidad Nacional de Córdoba, que es un símbolo importante. Bárbaro. Avancemos también en figuras que estarían importantes, que nos darían un reconocimiento a nosotros que estén, y nosotros nos sirve como personas influyentes, con mucha personalidad, con mucha historia. Bueno, hagamos un consejo de notables. Se armó el primer consejo de notables, que todo ya no existe más. Pero en ese consejo de notables se buscaron también como muchas variables para pensar, que haya una persona que venga del movimiento obrero, que haya una persona que venga de la academia. Y bueno, así fuimos armando el archivo, lo mismo que al momento de elegir la directora. Elegir la directora fue también subtema, porque hijo propuso a Ludmila, pero el Poder Ejecutivo tenía otra propuesta. Y se armó una elección, se votó en la Comisión Provincial. Y me acuerdo hasta cómo salió el resultado de la votación. Pues, dígame. que votó cada uno. Eso está todo, lo tengo todo en diarios. Tengo todo en diario eso, porque salía, en los diarios salía, hoy se elige la directora, el candidato dijo, la candidata dijo, la candidata del gobierno ganó hijo al otro día.
¿Tenés eso guardado? Sí, tengo todo eso. Lo que pasa es que tengo en Córdoba y tengo que buscarlo. Pero tengo todo. Tengo todo eso. Eso sí hay mucho. Eso sí. Y nosotros conseguimos, ganamos por el apoyo de todos los organismos. Cada uno tenía un voto y el gobierno, cuando ve que está perdiendo, decide bajar su candidata. Que no era mala, que era buena candidata. No era mala candidata. No hubo del gobierno una actitud ahí mala. Nada más que tenía otro nombre de una persona, también con experiencia importante, que también hubiera sumado mucho. Pero bueno, nosotros pensamos más un perfil de Ludmila, porque Ludmila, además de su compromiso, tiene una capacidad intelectual en términos de poder incorporar otras disciplinas, otras tradiciones del pensamiento, la antropología, y la verdad que fue una directora impresionante. Hoy Ludmila... Eso iba a preguntar, ¿cuál fue los criterios? Porque yo sé que hijo, más que los otros, hijo eligió a Ludmila, ¿no? Todos me hablan. Yo elegí a Ludmila. Muy buena elección, la verdad que toda la gente que te hablé, que yo hice la entrevista... Yo la fui a convencer. Ella me dijo que no quería al principio. Yo la llamé, tomé un café, me acuerdo en el bar que nos juntamos. Ella estaba en el Museo de Antropología. Fui con otro compañero, Fernando Barri. Ludmila, te venimos a ofrecer esto. No, ¿qué me quiero ofrecer esto? Y después lo pensó y lo aceptó. Y la verdad que lo de Ludmila ha sido un hallazgo, porque es de una capacidad de trabajo enorme, una creatividad enorme. ¿Y tú conocías a Ludmila de la universidad? Yo la conocía a Ludmila en la universidad, pero no la conocía tanto. La conocía más por los libros, por sus escritos, por haber participado en charlas. Era el perfil exacto. Porque también acá se da una cuestión que es importante reconocer. En estas instituciones de la memoria, como las instituciones de derechos humanos, se da esta cuestión paradojal de que los especialistas de los derechos humanos son víctimas. Entonces, todas estas instituciones están rodeadas de activistas y de militantes de los derechos humanos. El quien te habla es uno de ellos. Yo trabajé de los orígenes, primero fui comisionado de la Comisión Provincial de Memoria y después trabajé en el archivo. Y hay un punto que está bueno eso. ¿En el archivo de Córdoba? Claro. ¿Cuánto tiempo? Yo fui primero de la Comisión Provincial de la Memoria en representación de hijos. Y después trabajé en el archivo el año 2007, 2008, al año. Esta es una peculiaridad del archivo de Córdoba. Sí. O sea, hoy te digo, casi todos son militantes de derechos humanos. Son profesionales, pero... Son profesionales, son todos militantes, pero no venían de las organizaciones. Lo que se da en Córdoba es que un grupo venía de la organización y después hubo una amplitud, hubo una apertura. Ludmila no venía de un organismo de derechos humanos. No nos cerramos ahí. Buscamos incorporar gente creativa, gente que nos sume, gente que tenga muchas cosas para aportar. Y eso es lo que se hizo. Hay hijos desaparecidos, hay presos políticos, hay familiares desaparecidos, hay integrantes de la Abuela de Plaza de Mayo, pero hay un montón de que no tienen ninguna relación directa de ser víctimas de la dictadura. Y es fundamental eso, digo, hacer esa articulación es fundamental. Hoy son todos militantes, pero militantes de la memoria, son trabajadores de la memoria. Lo mismo que la ESMA, todos los que trabajan en la ESMA son trabajadores de la memoria. A ver. Después te digo. Hablaste de proyectos de ley anteriores a lo que vosotros presentaron. Sí, ¿Tú tienes el proyecto? No. No, preguntar no paga, ¿no? No, voy a ver entonces en la legislatura de Córdoba. Sí. Debe haber, ¿no? Sí. Seguro hay. Sí. Pero qué raro que no buscaron. Bueno, nada. ¿Qué más podemos decir? ¿Vos a Córdoba ahora? Iba, pero tengo que volver a Brasil, así que no me va a alcanzar el tiempo. Iba mañana y volvería viernes, pero no más. Pues después.
Agustín, y la participación de Expreso, yo estuve hablando con algunos de ellos, pero ellos mismos hablan que, por así decir, el destaque mayor, más grande, sería de familiares y de hijos. Sí. Pero tuve, ¿no?, participación de Expreso Político en este proceso de decisión. Lo que pasa es que recién nacían ellos como organización. Ellos se empiezan a organizar para esos años. Antes no estaban organizados como asociación de expresos. Y después participan. Ellos son el primer organismo que incorporamos sin estar en la ley. Porque ellos no estaban en la ley original, porque no existían. Si te fijas, el texto de la ley no está. Después se los incorporó. No me acuerdo si se hizo un procedimiento de la legislatura, no me acuerdo cómo fue, y se incorporó que esté también la Asociación de Expresos Políticos. ¿Y cómo fue el proceso de elección, de elegir lo que iba a tener en el lugar? O sea, vosotros conquistaron, la ley fue aprobada por unanimidad en la legislatura, bueno, no hubo nadie que contestara, ¿o hubo? No, nada. Nadie. En todos sus términos. No, lo único que me acuerdo que protestaron la Cámara de Comercio del Centro de Córdoba, los comerciantes, por cómo está el lugar, está estratégicamente la ubicación de la policía. Entonces ahí tardó un par de meses el tema de reubicar la policía, porque el gobierno tenía que conseguir un lugar para poner la policía. Ese es el destacamento principal que hay en el centro. Entonces hasta que encontraron el lugar, que está a 2 cuadras, y esta Cámara de Comerciantes del centro se quejaron de que bueno, de que la presencia de la policía era buena para ellos, pero una Cámara de Comerciantes que en su sede no tuvo ningún problema de recibir a Menéndez, de genocida muchas veces, y darle la sede para que haga sus actos políticos de su partido. Entonces para nosotros tampoco era un actor importante, porque tenía una clara orientación, su presidente, una clara orientación ideológica. Y tardó un poco a salir, casi un año, ¿no? Sí, no me acuerdo ahora, pero tardó. Yo no sabía por qué tenía tardado, pero esto era un motivo, la Cámara de Comercio... No por la Cámara de... tardó por la ubicación, no por la Cámara de Comercio, pero sí por... tampoco lo sobredimensioné. Te cuento como dato, alguien que criticó, pero el gobierno tampoco le dio importancia. Sí tardó por la logística del traslado de la policía. Encontrar otro lugar. Claro, encontrar otro lugar y trasladar a la policía. Eso tarda mucho y pasa en otros sitios también. En otros sitios que incluso ahora mismo tenemos el caso de la comisaría Quinta en Buenos Aires, que también está tardando porque no le encuentran lugar. Pasa igual en Brasil, después te cuento. Sí. Se cede también. Y bueno, finalmente la policía salió, dejaron mucha basura, ¿no?, en el lugar. No recuerdo que hayan dejado mucha basura. Bueno, dejan vacío y vosotros ahí está ocupamos con un lugar, ocupar. ¿Y cómo fue la decisión de lo que hacer en el lugar? Y bueno, sobre todo las decisiones se toman en torno a lo que es la Comisión Provincial de la Memoria, donde están los organismos y están los 3 poderes más la universidad. Ahí se da un proceso de discusión importante, muy rico, de que tiene que ver la foto de los desaparecidos, a dónde van, qué hacemos con la sala de tortura, qué hacemos con la fachada, qué hacemos con la educación, con las escuelas, cómo articulamos, qué hacemos con el edificio, con la estructura, porque el edificio había sufrido muchas modificaciones, muchas reformas. Un acto muy importante fue la caída de un muro que ellos habían puesto los militares, la policía, y nosotros derribamos el muro con palos, en un hecho muy emotivo. Tiramos abajo ese muro porque era un muro que obstaculizaba la reconstrucción edilicia de cómo había sido el campo de concentración. Eso fue un acto muy emotivo. Los sobrevivientes, que tiene un lugar muy importante, el relato de los sobrevivientes que se iban acercando al lugar, iban contando quizá por primera vez su experiencia en ese lugar. Y bueno, es una gran discusión, con discusiones más específicas, con discusiones más fuertes, pero una discusión importante.
Yo eso recuerdo que fue importante. Y bueno, que involucró distintos organismos sobre o sea, a mí me suena democrático la decisión de lo que hace en cada lugar, escuchando a la gente. Vosotros de hijos fueron voluntarios haciendo entrevistas, ¿no? Con los expresos políticos, con los sobrevivientes de ahí. ¿Cómo entendí? Que vosotros de hijo, en el momento inicial de la recuperación del D2, fueron voluntarios haciendo entrevistas con la gente que estuve ahí, ¿no? Yo vi un par de fotos de gente de hijo como Emiliano que estuvo voluntariamente haciendo entrevistas para decir qué pasó acá, qué pasó en este lugar. Claro, en otro. Emiliano era comisionado. Emiliano era comisionado. Era suplente. Era suplente. Los dos representábamos hijos. Y a mí me parece interesante la decisión de, sobre todo, constituir un archivo. Sí. Porque volvemos al principio de tu fala, de tu charla. Sí. Tú empezaste hablando de la búsqueda de justicia. O sea, lo que es más importante en la búsqueda de justicia es que tenés pruebas. Judicialmente hablando, ¿no? O sea, desde una perspectiva judicial, penal. Sí. Uno tiene que dar cuenta de lo que está diciendo. Porque, digamos, la práctica del terrorismo de Estado fue una práctica clandestina, que eso dejaba un poca evidencia de cómo fue la represión. Entonces, los archivos son fundamentales para reconstruir, para poner en evidencia todo lo que hicieron. Y en eso se hizo una tarea importantísima. ¿Qué te parece el archivo hoy, después de...? Impresionante. Creo que es una de las mejores experiencias de Argentina y de la región. Porque logra sintetizar, me parece, una mirada interesante sobre el recorrido del sitio. Acá el tema tampoco es que el relato sobre el sitio no puede ser muy invasivo. Pueden contar qué es lo que era cada lugar. Teníamos una anécdota porque en uno de los primeros años, uno de los compañeros que trabajaba con nosotros era un sobreviviente, había estado preso político, una persona muy querida, falleció, y él había sido militante de una organización armada. Entonces él estaba en un primer momento con el tema de mantenimiento, de tener que arreglar los problemas del lugar, la electricidad. Pero él después se enganchó, le gustó la idea de ser guía. Entonces él, cuando iba a la escuela, él le contaba la experiencia suya de los años 70. Nosotros hacíamos esto, otro. Y a todos los chicos les encantaba, pero digamos, eso nos ponía en tensión. Lo que iba a hablar, ¿no? Claro, porque era muy subjetivo lo que estaba contando él. Vos tenés que tener unas visitas testimoniales donde haya, y vos referenciás, es una visita testimonial de alguien que va a dar su testimonio, pero después la visita sobre el lugar tiene que ser más aséptica del subjetiva, no, más contando qué fue cada lugar, que la gente tiene que sacar su propia comprensión, digamos, tiene que irse con preguntas, tiene que irse preguntándose un montón de cosas. Eso es una cosa muy interesante que me gustaría que hablaste, porque más allá de hijo, tu experiencia con leyes, tú tienes una experiencia larga también con archivos, con el tema de la preservación de la memoria. Me interesaría saber un poco tu percepción sobre la participación de nuevas generaciones en esos espacios. ¿Qué te parece, profesionalmente hablando? ¿Por qué es importante? Muy positivo. Un aporte fundamental, porque nosotros, digamos, tenemos que pensar. Yo te había dicho al principio que, porque yo trabajo en el Archivo Nacional de la Memoria ahora, más allá que me han despedido hace un mes, ahora me van a reincorporar. Ay, qué bueno. Sí. Claro, porque denuncian en todos lados. Sí. Nosotros denunciamos desde el Núcleo de Memoria de Brasil. Claro. No, es tremendo lo que está pasando. Entonces veo ahí también esta cuestión de la presencia de muchos gente que tiene que ver con lo que pasó con la dictadura. Pero nosotros, digamos, no hacemos estas instituciones para autorrepararnos. El Archivo Provincial de la Memoria, la Ley de la Memoria, no es una autorreparación para que vayan los hijos, los familiares. Está pensado para la gente que ni siquiera sabe que existió la dictadura. Hay que apuntar a ese público.
no a nosotros mismos. Sí, obvio que es un lugar también para que los familiares tengan un espacio. Cuando ven la foto de su hijo, se arma un clima muy interesante de madres que van, incluso llevan una flor, porque como la desaparición forzada, no tienes el cuerpo. Este espacio, los memoriales también vienen a llenar ese espacio. Es importante. Pero como institución, la institución pública no es autorreparadora. La institución pública tiene que llegar a los barrios, a los pibes de los barrios, a los jóvenes de los barrios que recién están haciendo la secundaria, la escuela primaria. Entonces, generaciones que no saben. Presidente natural, la que salir pasado, presente. No, gracias. Generaciones que no saben lo que pasó. Ese es el primer objetivo. Es la construcción de valores. Vos estás avanzando en la construcción de valores que aporten a una democracia sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Che, ¿hay alguna cosa que no te he preguntado? ¿Qué quieres decir? Sobre la recuperación de la ley, sobre la recuperación del D2, sobre las nuevas generaciones en el D2 trabajando en el archivo, sobre la preservación de la memoria en Argentina, lo que quieras. A ver. Yo creo que una experiencia, Argentina ha transitado una experiencia fundamental en la consolidación de la democracia, que es lograr construir políticas de Estado en torno a los derechos humanos, que es lograr incorporar un amplio consenso de que acá no se está hablando ni de revancha, ni de rencor, como plantean algunos, sino que esto me parece es como una reparación del Estado al daño que generó el terrorismo de Estado en la sociedad, y que eso también implica una reivindicación a la lucha de los 30.000, a la lucha de 30.000 desaparecidos por construir un mundo mejor. Y que memoria, verdad y justicia son pasos fundamentales para construir la sociedad que queremos, pero la reparación del pueblo va a ser definitiva cuando nosotros hayamos logrado los objetivos que tenían nuestros viejos de tener una sociedad sin explotados ni explotadores. Digamos, estas instituciones aportan a la construcción de una trama que va mucho más allá de la memoria, que tiene que ver con el compromiso, con la democracia, con poder tener una noción de la política como una herramienta transformadora, recuperar la noción de la política como una herramienta transformadora. Son espacios educativos de aprendizaje, de construcción de una memoria colectiva amplia, y que hoy me parece que está el resguardo ahí, nuestro pasado, pero también está el resguardo nuestro futuro. Agustín, está bueno que me hables de esto en una perspectiva de política pública de memoria también, ¿no? Sí. Porque ahora nosotros lo que estamos asistiendo en Conosur, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Un retroceso de derechos humanos, y por su vez, bueno, Argentina, que siempre, los últimos años sobre todo, ha sido muy respetada por promover políticas públicas de Estado en derechos humanos, en memoria, verdad y justicia, y ahora lo que estamos viendo es un retroceso, ¿no? Con el gobierno Macri. Sí. ¿Tienen ganas de hablar un poco de eso? Sí, yo creo que hay una situación, ¿no? Porque por más que alguien quiera tener la voluntad política de ir hacia atrás, cuando las políticas se han instalado en el pueblo, le es muy difícil. Acá vienen los presidentes de los principales países del mundo, caso de Estados Unidos y Francia, y pidieron ir a la ESMA. ¿Quién puede cerrar la ESMA en ese contexto? Cuando Argentina, gracias a la lucha histórica de los movimientos de derechos humanos, del pueblo, y esa decisión del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, hoy Argentina es un paradigma
a nivel internacional de lo que es la política de derechos humanos. Es una gran voluntad de ellos. Y eso es un valor que tiene el país, es una marca país, los derechos humanos. Entonces, el prestigio del país, incluso para quienes no tienen la convicción de luchar por los derechos humanos, hasta le entra ellos mismos en tensión retroceder en ese sentido. Sí, también tenemos que luchar con todo lo que queda de herencia del Poder Judicial, de muchos jueces que quedaban todavía de la época de la dictadura y que tienen pensamientos totalmente nefastos para que no se avance como se tiene que avanzar en los juicios. Pero estamos logrando avanzar, pese a todo. Bueno, muchas gracias. Bueno.